Hola, hoy les voy a hablar sobre el romanticismo filosófico alemán. El romanticismo fue un movimiento filosófico que se originó en Alemania a través del siglo XVIII como reacción al racionalismo de la Ilustración traída a Alemania por la Revolución Francesa. De igual manera se desarrolló como reacción hacia el neoclasicismo. El romanticismo alemán retoma lo elemental, lo primitivo, la fuerza desencadenada con connotaciones negativas respecto al armónico, al convencionalismo académico, de imitación de los modelos franceses. Retoma las antiguas culturas bárbaras de la Edad Media en vez de en la antigua Grecia o del Imperio Romano, su inspiración. Algunas de las características filosóficas del romanticismo son la oposición al clasicismo y a la racionalidad, al arte basado en la libertad, el sentimiento y la espontaneidad, la recuperación del espíritu originario del pueblo pangermánico. Los principales representantes del romanticismo filosófico alemán son Johann Goethe. Goethe, el genio del romanticismo alemán, falleció el 22 de marzo de 1832. Está considerado uno de los poetas más importantes e influyentes de la literatura en lengua alemana. Su obra es el mayor exponente del movimiento romántico y ha influido de tal manera en la literatura europea. Para Goethe, la escritura se transformó en una forma de autoindagación. A diferencia de muchos escritores conocidos, nuestro autor no refleja en sus escritos su filosofía y psicología, sino que a través de la escritura él se creaba, se reflejaba y se esculpía a sí mismo. De la misma manera encontramos un auténtico modelo moral a través del cual intenta buscar lo mejor de sí mismo y en consecuencia de su literatura, dando muestra así en sus obras de sus logros y hallazgos. Goethe fue el que afirmó que el yo era la esencia de divinidad del hombre y el elemento que condiciona su personalidad y su moral. Y se trasladó este yo a la comunidad, al pueblo, al colectivo, haciendo de él una entidad con vida propia. Otro filósofo fue Friedrich Schelling. Vivió en una época crucial para la cultura europea, como fue la irrupción y el triunfo del romanticismo. Este movimiento literario y artístico cuestionaría algunas certidumbres del optimismo de la Ilustración, la corriente filosófica y científica que en el siglo XVIII afirmó la primacia de las facultades racionales del ser humano sobre la volubilidad de los sentimientos, el carácter meramente instrumental de la naturaleza y la certidumbre de la idea de progreso, basada en el supuesto de que el creciente avance de la ciencia y de la técnica no solo aportaría mejoras en las condiciones de vida materiales, sino también el perfeccionamiento moral de la humanidad. La reconsideración y revalorización de la naturaleza aportada por Schelling a la filosofía occidental quedó largo tiempo sepultada bajo el pensamiento inherente a la revolución industrial y los conflictos derivados de ella. Schelling amplió el idealismo subjetivista a la biología, a la naturaleza y con ello desembocó en aquello que los poetas paisajistas habían prefigurado. George Hegel fue un filósofo del idealismo alemán, el último de la modernidad, llamado inclusive como la conciencia de la modernidad. La pretensión más general de su filosofía podría decirse que es la de explicar lógicamente el proceso a través del cual lo real y la verdad llegan a constituirse como tales, ello mediante la exposición sistemática de la racionalidad intrínseca, de todo lo efectivamente dado en el mundo. Finalmente, Hegel concibe un Dios natural, radicado también en la historia y en la cultura. Todo este conjunto de ideas, una nueva visión del mundo, confluye en el romanticismo alemán y en gran medida en el mundial. La concepción de la historia para Hegel. El espíritu desplegado en la historia es lo que Hegel llama espíritu del mundo, el cual es algo así como la providencia divina en cuanto dirige la historia. En cada momento de la historia hay un pueblo que por ser dominante expresa de manera adecuada el espíritu del mundo de tal manera que el espíritu de la época coincide con el espíritu del pueblo. La historia universal es el proceso del desarrollo de la idea en el tiempo de las grandes formas del Estado, en una marcha de creciente libertad. Para Hegel, la historia es una marcha progresiva y rigurosamente racional, puesto que su curso está dominado y dirigido por la razón, por la idea. Desde el punto de vista, lo que en la historia cuenta son los individuos en su aspecto racional o universal, y no en su individualidad, porque
porque ésta no es más que el instrumento de la idea. La dialéctica hegeliana. Todo lo racional es real y todo lo real es racional. El término dialéctica sirve para definir la filosofía hegeliana. El término dialéctica le sirve a Hegel para comprender y expresar la situación real del mundo. La dialéctica expresa pues tanto la contradicción del mundo existente cuanto la necesidad de superar los límites. El carácter dialéctico de lo real significa que cada cosa es lo que es, y solo llega a serlo en interna relación y dependencia con otras cosas. La realidad en cuanto dialéctica no es fija ni determinada, sino que está en un constante proceso de transformación y cambio. La realidad está regida y movida por la contradicción. Cada realidad particular tan solo puede ser comprendida en relación al todo. Para Hegel, el conocimiento tiene una estructura dialéctica y tiene esa estructura porque la realidad es dialéctica y por tanto el conocimiento también es dialéctico. En cuanto que es una dimensión de lo real, no hay diferencia entre el ser y el pensar, ni entre sujeto y objeto, todo se diluye en la totalidad. La estructura dialéctica del conocimiento. El conocimiento consiste en la relación sujeto-objeto, pero con la peculiaridad de que cada uno de ellos niega y contradice al otro, dándose entre ellos una desigualdad y desajuste, y a la vez impone un proceso de transformación en el que se tienda a la igualdad o identidad. El proceso encaminado a superar la diferencia entre objeto y sujeto tiende a la identidad de ambos, es decir, se tiene la reducción del uno al otro. Solo en la identidad total es posible alcanzar un conocimiento total y absoluto. Hegel pretende hacer de la filosofía un sistema que nos lleve a un saber absoluto. En la reducción a la identidad absoluta, en que se alcanza el verdadero y pleno conocimiento dialéctico, tiene lugar la disolución del objeto en el sujeto. La filosofía hegeliana representa una superación de este conflicto entre dogmatismo y el escepticismo, a la vez que es pensamiento de que lo real no es estático. La realidad lleva en su extraña la contradicción y por eso es posible el avance y el progreso. El desarrollo del absoluto. Para Hegel todo se complica al absoluto y también a cada momento individual de la realidad, porque el absoluto hegeliano es tan compacto que exige la totalidad de sus partes. La idea no es separable del ser real y de lo efectivo, sino que lo real o lo efectivo es el desarrollo mismo de la idea y viceversa. Todo lo que existe o sucede está dentro de lo absoluto, todo es pensamiento. La fenomenología del espíritu fue concebida y redactada con la finalidad de purificar la conciencia empírica y elevarla hasta el espíritu y el saber absoluto. Es el camino que conduce a la conciencia infinita hacia el absoluto infinito, y coincide con el camino que el absoluto ha recorrido y recorre hasta llegar a sí mismo. La fenomenología muestra un paisaje necesario, científico, y su metodología es la metodología científica más rigurosa, es decir, la dialéctica. En la fenomenología hay dos planos que se yuxtaponen, el constituido por el camino recorrido por el espíritu hasta llegar a sí mismo, a través de todas las vicisitudes de la historia del mundo, que para Hegel es el camino en el que el espíritu se ha realizado y conocido a sí mismo, y el plano propio de cada individuo empírico que tiene que recorrer aquel camino y hacerlo suyo.